Tuve un desacierto con un subsecretario de salud porque decía, a ver, ¿qué caso tiene que el gobierno invierta en ustedes las organizaciones que dicen que están trabajando con la población, con toda la población, que hacen talleres, que hacen campañas, etcétera, si me siguen reportando que hay casos? Qué pendejo. Esa fue su lógica. O sea, imagínate el mismo tema con el diabetes. ¿De qué sirve todas las fundaciones para el poder del consumidor con los etiquetados negros y sigue habiendo diabéticos? Pues por eso. O las personas viviendo con VIH no son el enemigo. No es como el enemigo en común que tienen. ¿Por qué? En mi caso, por ejemplo, cuando yo me entero que vivo con VIH, fue por un tema de agresión sexual. O sea, no fue por mi consentimiento. Yo no consentí la práctica de riesgo. Pero sin embargo, a los ojos de la gente, cuando no conocen la historia, exacto, o sea, fue porque yo estuve de promiscuo, porque yo visitaba lugares de encuentro, porque yo tenía apps de ligue, o sea, entonces, algo que también siento que hace falta mucho entender, yo creo que a nivel general, es que no hay que tener una cara, no hay que darle una cara triste al VIH. Porque muchas veces pasa eso también. El querer como revictimizar a las personas que viven con VIH también está muy, muy cañón. El tema de la gente que trabaja en el sector salud, obviamente desde ahí se tiene que trabajar todo este estigma, porque si tú llegas a una consulta y el médico te trata de la chingada porque... Ojotito. Sí, es que tal cual. Eso pasa. Exactamente, tal lo cual. que decía, ¿no? La enfermera casi de vean este joto que se lleva sus medicamentos. El médico del IMSS lo primero que te dice es, tú que ya tienes VIH, tienes que coger con condón sí o sí, el resto de tu vida. Y es como, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, va desde mi autonomía, desde mis prácticas y las prácticas que pueda llegar a consensuar con alguien más. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste una prueba de VIH? Hace como un año aproximadamente. Pero ¿consecuentemente las haces? ¿Te haces pruebas? Sí, bueno, últimamente sí. Sin embargo, tuve una relación de muchos años, entonces pues no nos la hacíamos. Era una relación cerrada. Sí, era una relación cerrada, supuestamente. Y Chas. Okay. Supuestamente, pero ahorita sí ya más constantemente. Así como... Oye, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste una prueba de VIH? Nunca me he hecho una prueba. ¿Nunca te has hecho una prueba de VIH? Nunca. ¿Por qué? Yo creo que no me considero una población en riesgo. Ok. ¿Nos puedes contar cómo se transmite el VIH? Tienes razón. Seguramente es como parte de mi generación que creo que el contagio solamente es por relaciones sexuales. Bueno, ¿por relaciones sexuales por transfusión sanguínea o por agujas? Exacto, pero, sí. Pero estamos en lo mismo, pues. Sí, estamos en eso. Sí, no... Por eso es que creo que no soy una población de riesgo, porque creo que cuando me hice una operación estaba seguro de que no había riesgo. ¿Y tus relaciones han sido cerradas? Sí. Okay. ¿Te practicas constantemente? Para mí estamos hablando de VIH. ¿Pruebas de VIH? Últimamente no lo he hecho, pero sí. ¿Nos puedes contar, tú sabes cómo se transmite el VIH? Claro, por la vía sexual, por jeringas y transfusión sanguínea. Y si mal no recuerdo, pues te las debo, pero esas tres es como la más conocida. Las tres principales. Sí, claro, porque bueno, luego se cree que por saludar, que por dar un beso, y es totalmente ignorancia eso. ¿Y tú, cuándo fue la última vez que te hiciste una prueba de VIH? Hace como 2 años, más o menos. 2 años. O sea, si eres cuando tienes sexo con una persona... Sí, obviamente. ¿Te checas? Sí. Aunque uses condón, te checas. Obviamente, con precauciones siempre. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste una prueba de VIH? Nunca me he hecho porque no tengo relaciones. ¿No tienes relaciones? No, también soy una persona demisexual, entonces estoy como tal en el aspecto asexual, entonces no tengo relaciones. O sea, sencillamente nadie te prende. No, sí me ha pasado, pero a menos de tener una conexión cañona con esa persona y pues ya es cuando pasa, pero como tal no me he hecho pruebas, me he hecho pruebas de otro tipo de enfermedades, eso sí, pero como tal de VIH no. Oye, ¿cuándo fue la última vez, si me puedes compartir, que besaste apasionadamente a alguien? Sí, ayer. No, hace como un mes. Okay. Sí, besé apasionadamente a alguien. Okay. Muchísimas gracias por tu testimonio.
Bienvenidos a otro programa de Los Ignorantes. Nos encontramos en la sala de la suite presidencial del Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto, donde estamos grabando en este especial del mes del orgullo y tenemos que hablar de VIH porque no es un tema nada más de la comunidad, sino es un tema que le atañe a todo el mundo, como la diabetes, como los fumadores, como el insomnio, como la depresión, como la ansiedad. Tenemos que hablar en familia de VIH. Entonces aquí tenemos a nuestros 3 invitados. Cada quien váyase presentando. Va que va. David. Ok, yo soy David Alvarado, soy psicólogo y dirijo la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA. Que está en San Pedro de los Pinos. Somos vecinos. Somos vecinos. Así es. Sí, yo soy Jaciel Morales, soy activista y defensor de los derechos humanos. Trabajo con la Asociación Civil Vive Libre y pues nada, aquí estamos. Y yo soy Fernando Pasquel, soy coach y ayudo a la gente en temas de autoestima y confianza. Y bueno, ahí estamos aquí para hablar de este tema tan importante. Tan importante como, como todas las pandemias. Sí. Tenemos que hablar de las enfermedades sin pena, porque a todos nos puede suceder y seguramente tenemos un familiar que tal vez lo está teniendo y ni siquiera sabe que lo tiene y le da mucho miedo compartirlo. Y este tema empezó primero porque en una comida, les contaba, estaba con un amigo que decía que tenía VIH, teníamos de comer. Y otro amigo, cuando se va este amigo, me dice, oye, tiene VIH y está re bien. Y yo dije, pero Pues, ¿por qué no estaría bien? No, porque tiene VIH, entonces yo pensé que güey, que lo ibas a ver como la momia, o sea, que lo ibas a ver demacrado, tirado en el piso, o sea, como Calcuta, una cosa así. Y ese es el estigma que se sigue teniendo, sobre todo porque en muchos tipos de poblaciones no se habla, en la comunidad LGBT siempre lo hablamos, porque sucede, que más gente sabe que lo tiene, no es que haya más población que lo tenga, sino por lo menos sabemos que lo tenemos, pero ustedes no saben, pero por el mundo hay muchos hombres heterosexuales casados con la foto de la familia maravillosa que no saben que tienen VIH. Sí, claro. Y les contaba que cuando yo voy a la clínica Condesa a las pruebas, estamos las jotas, mis comadres las trans, las vestidas, y de repente está al final una señora o 2 señoras llorando con mucho miedo de entrar a hacerse la prueba, y cuando les dan el diagnóstico que son positivas en VIH, se derrumban, porque ese mismo día se enteran, que tienen VIH y empieza todo el estigma alrededor de la enfermedad, y 2, que fue por una infidelidad generalmente del marido. Y luego 3, hay veces se enteran que el marido realmente le fue infiel con otro hombre. Entonces es un madrazo total. a las mujeres porque entonces quedan como babosas porque les pusieron el cuerno y ahora como tachadas por tener VIH. Claro. ¿Cómo estamos en temas de estigma, David? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Mira, coincido y no con lo que dijiste al principio de que es un tema que se debería de hablar entre la comunidad, pero no siempre se habla como se tendría que hablar. A ver, ¿cómo debería Más ser? bien a veces se habla desde quién lo tiene y por qué lo tiene, porque creo que a esas alturas del partido se hicieron como 2 grandes grupos, ¿no? Los que se cuidan, los que hacen las cosas bien, que usan condón, y el otro lado son los que no se cuidan, como si fueran los malos de la historia, ¿no? Entonces, los pendejos. O los que no tienen esta noción de cuidar al otro, ¿no? Porque vamos, hace 40 años de que se hablaba de que si alguien vivía con VIH o con SIDA y no se cuidaba, entonces al otro que le transmitía la infección, el otro era el pobre, ¿no? Quien lo transmitía era el malo. Creo que la lección hoy en día es que si tenemos una vida sexual activa, tendríamos que tener una cierta noción de responsabilidad, de autocuidado, etcétera. No solamente en ITS, infecciones de transmisión sexual, ¿no? Sino también de el libre uso del placer, del cuerpo, uso de sustancias, etcétera. Entonces yo creo que a veces no se habla como se tendría que hablar, ¿no? Entonces, sí, creo que hay ciertos sectores de la población que por desgracia se sigue hablando y que a veces, junto con esto que preguntas del estigma, entonces se piensa que ciertos sectores, hombres que tienen sexo con hombres, personas que hacen trabajo sexual, usuarios de drogas, son los que tendrían que tener mayor cuidado. Y de repente otras poblaciones se viven un tanto ajenas, ¿no? Lo que decías, ¿qué pasa con la población heterosexual? Que dice, no, pues eso es del otro, ¿no? Eso es de los gays. Yo como para que me haga una prueba. Exacto. Y no, creo que tendría que ser de todos, desde los jóvenes, bueno, acá el compañero que tiene también esta gran experiencia en estas poblaciones
que han sido tan vulnerables ante esta sociedad, ¿no? No se habla, por ejemplo, de personas en situación de calle, por ejemplo, ¿no? La gente en situación de calle que también tiene VIH. Sí, claro. Pero a ver, ¿por qué hablamos, nos da miedo hablar VIH? Yo creo que tiene que ver porque algunos casos de VIH se pueden contagiar porque estuviste teniendo placer libremente. Ok. Mira, como yo veo las cosas, creo que el tema del VIH se ve como muy alejado por esa como falta de actualización que hay en el tema. O sea, como que siento que la población en general se quedó como con esa visión de los 80s, donde el VIH o una persona enferma de VIH era una persona como postrada en una cama de un hospital, solitaria, con sarcoma de Kaposi, con alguna enfermedad definitoria de SIDA. Entonces, falta como esa actualización de, oye, ya hay un tratamiento, ya hay varios esquemas, ya hay medicamentos preventivos, ya no solamente es una cosa de la población HSH, de los hombres que tienen sexo con hombres, sino también es una cosa de población heterosexual, de infancias viviendo con VIH, personas en situación de migración viviendo con VIH, personas que ejercen trabajo sexual. O sea, es como una situación ya muy, muy general. Ya no se puede reducir solamente a la población, a la población LGBT, ni sobre todo a la población HSH, ¿sabes? Porque incluso dentro de la misma población HSH hay otras poblaciones que están igual o más vulneradas. O sea, imagínate que hablar de VIH, generalmente cuando se habla de VIH, lo primero que te viene a la mente es un hombre como heterosexual, un hombre homosexual. Cogiendo con otro güey. Exacto. Y entonces se te olvida que también hay personas transgénero viviendo con VIH, hay adultos mayores viviendo con VIH, hay infancias viviendo con VIH, hay personas heterosexuales que ejercen trabajo sexual, que a lo mejor también por X o Y situación viven con VIH. Entonces, yo creo que estamos en ese punto en el que hace falta como no solamente tener como este visor que te tape aquí como la expectativa de lo que es el VIH, sino tienes que quitarlo y tienes que ampliarlo y tienes que voltear a todos lados, porque literalmente, pues no me gustaría decirlo así, pero el VIH ya alcanzó a muchos sectores de la población donde no estaba, o sea, no inició ahí, pero ya está ahí. Entonces, lo que nos hace falta es, te digo, primero mapearlos, ubicarlos. Porque justamente si tú hablas de VIH, lo último que se te va a ocurrir es un niño o una niña viviendo con VIH. Pero existe y existe más de lo que nos gustaría reconocerlo. ¿Por qué? Por transmisión vertical, por algún accidente con alguna aguja en uso de los padres, ¿no? Que tienen consumo de sustancias psicoactivas de uso inyectable, por algún descuido en alguna operación quirúrgica. O sea, incluso también creo que es importante, ya no es solamente como ver al VIH como en su única vía de transmisión, que es la más común, que es la sexual. Ahora también ya existe, o ya tenemos como mapeadas las otras vías, ¿no? La vía vertical, que es cuando la madre vive con VIH y transmite el VIH al bebé. O en el tema de las personas que son usuarias de sustancias psicoactivas de uso inyectable, pues también pasa, es como súper común. Con cualquier tipo de droga también, o sea, el cristal y demás, el cristal que ahorita es como una de las epidemias más grandes en el mundo, justo también pasa demasiado, ¿no? El compartir agujas también es otro gran factor de riesgo, pero a lo mejor no está tan mapeado como lo es la vía sexual, porque justamente es lo que todos conocen y es con lo que se quedaron que estaba y con lo que existía. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Te digo, abrir como más esta visión, como hacerlo más como 360, literalmente como voltear para todos lados, porque pues esas poblaciones, si la población viviendo con VIH dentro de la sociedad general está olvidada, esas poblaciones están todavía más olvidadas y más rezagadas. O sea, y aparte yo creo que debe dar pena, ¿no? O sea, una persona heterosexual dice, pero ¿cómo tengo VIH si no cojo con güeyes? Claro. ¿Cómo? O sea, da doble pena, ¿no? Porque si fuera de los gays, pues lo entiendes. Pero aún así, o sea, yo creo que el tema de la vergüenza sobre la enfermedad es algo súper importante, y sobre todo porque venimos de una sociedad que es muy religiosa, que tiene muchos tabús en cuanto al sexo, entonces al final hace que no se hable sobre la enfermedad, es más, no se habla de nada respecto al sexo. Entonces eso hace que obviamente la gente esté desinformada, lo vea muy lejano, prefiera no acercarse y en el momento de un diagnóstico no sepa también cómo enfrentarse a ello, no tiene lugares con quien ir, no sabe con quién contarlo. O sea, por ejemplo, yo creo que una persona homosexual a lo mejor sí que tiene un poco más de recursos o con sus amigos, exactamente, pero hablando de cómo se está expandiendo a esos grupos que antes a lo mejor no se consideraban, como lo que decía, ¿no? Una ama de casa
que de pronto se entera que tiene VIH por el contagio de su esposo, ¿con quién lo habla? O sea, no va a ir con la vecina, porque la vecina, o sea, no sabes cómo la va a juzgar. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. También por todo el juicio que tenemos, a mí en lo personal, yo crecí con la idea de SIDA, la película de Tom Hanks, Filadelfia, y te vas a ver fatal, ¿no? Entonces, lo asocias mucho a la promiscuidad, al descuido, y entonces hay como también un cierto autocastigo, creo, muchas veces, en ciertas generaciones. Lo merezco por caliente. Exactamente, exactamente. En lugar de darnos cuenta que lo que decías al principio es un momento de placer, es un momento de... ¿A quién no le ha pasado que estás caliente y te olvidas de todo? O sea, y basta con muchas veces una de esas experiencias para que te contagies, pero eso no te convierte en una mala persona. En una mala persona. Pero como la enfermedad está asociada a todas esas cosas, es muy difícil de trabajar a nivel personal y encuentras espacios de mucho juicio y sobre todo de mucha soledad para la gente que es diagnosticada con VIH. Ahora expliquemos cuál es la diferencia entre VIH y SIDA, que creo que sigue sin entenderse. Sí, primero, antes que eso, VIH no se contagia, se transmite. Sí, o sea, digo, sí hay como una diferencia. Contagia la gripa. Exacto, virus como el SARS-CoV se contagian, ¿no? Tomando del mismo vaso, a través de estornudos, de saliva. El VIH tiene vías de transmisión específicas, entonces VIH se transmite, no se contagia. Ahora, la diferencia es justamente, y vamos otra vez a los 80s, cuando se hablaba del SIDA, se hablaba de un síndrome en el que el cuerpo se debilitaba y daba oportunidad a ciertas enfermedades que generalmente no te harían nada si tienes un sistema inmune sano. Entonces llega el VIH y en ese momento se le conoce como SIDA, ¿no? Porque era un cuadro de sintomatologías que se compartían entre los pacientes que ya estaban infectados con el virus. Y entonces llegamos a este punto en el que la diferencia entre uno y otro se pierde totalmente. Cuando llega el término VIH, cuando se empieza a utilizar el término VIH, todo el mundo creía que tener VIH es exactamente, hoy día creen que tener VIH es exactamente lo mismo que tener SIDA. La diferencia es que el VIH es el virus que causa la inmunodeficiencia en el sistema, es decir, es el que va replicando copias de carga viral, o sea, se va multiplicando dentro del sistema y va haciendo que las copias de los CD4 dentro del sistema vayan bajando. El sistema inmune, los CD4 es a eso que comúnmente llamamos las defensas, el sistema inmunitario. Los glóbulos blancos. Ajá. Sí. Bueno, sí, pero específicamente los CD4 son unos que se encargan de ciertas las células T4. Entonces, si tu sistema inmune va bajando y el virus se sigue replicando, a lo mejor una gripa que puede ser como muy común para todos hoy día, se puede complicar a una pulmonía, a una neumonía, o sea, da como paso a lo que comúnmente ya hoy día llamamos enfermedades definitorias de SIDA. Que entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? El SIDA es un conjunto, es un cuadro de enfermedades muy específicas que, como te repito, que quizás o que no llegan a tu vida a menos que tu sistema inmune esté debilitado. Okay. Entonces, la diferencia entre VIH y SIDA es que VIH es el virus que causa baja de defensas en tu cuerpo, y el SIDA es ya el cuadro completo o el cuadro que comparte algunas enfermedades características que se van generando gracias a al VIH, a que tus defensas van bajando, van en picada y ahora dan paso a que esas enfermedades se puedan desarrollar, y es cuando ya tenemos como un problema complicado de salud. O sea, tener VIH, ser VIH positivo es, tengo el virus, si este virus no lo controlo, se aloca y empieza a replicarse, y eso genera que mi sistema inmunológico, que es el que me defiende de la gripa o de la diarrea o de la tifoidea, baje. Entonces no tengo defensas para lo que sea que tenga. Exacto. Y entonces cuando ya sube mucho las enfermedades, eso se vuelve SIDA. No toda la gente que tiene VIH le va a dar SIDA. No. Es correcto, ni va a morir de SIDA. E incluso hay personas que se detectan, o sea que cuando se hacen la prueba y les hacen su primera muestra de carga viral y CD4, ya se detectan en etapa de SIDA. Pero es reversible, porque es también algo que hay que entender hoy día. A lo mejor las personas, ¿a qué le llamamos etapa SIDA también? A cuando nuestros CD4, los defensas, son menores a 200, porque se cuantifican. Entonces, cuando es menor a 200, el sistema es todavía más, justamente es más vulnerable a que cualquier tipo de infección, de virus, de bacteria, se replique de manera más rápida y pueda causar problemas de salud más graves.
Entonces, llegamos a la etapa de SIDA cuando tenemos menos de 200 CD4. Ahora, eso es reversible, es decir, cuando se comienza con el tratamiento antirretroviral, se comienza con todos los tratamientos de alguna otra infección o alguna otra enfermedad que puedas estar desarrollando a la par del VIH, empiezas con el tratamiento antirretroviral y ahora lo que hace el virus es suprimirse, es decir, ir en bajada y permitir que los CD4 vuelvan a subir. Entonces, ahora, el SIDA es justamente esa etapa donde nuestros CD4 están muy por debajo de los 200, pero es reversible. O sea, hoy día ya no te mueres por tener una infección o una enfermedad definitoria de SIDA. Exacto, o sea, por ejemplo, el sarcoma de Kaposi ya tiene cura con las quimioterapias, las neumonías también ya tienen como sus propias como vías de tratamiento que justamente son muy específicas para pacientes viviendo con VIH. Entonces, el SIDA o la etapa del SIDA es reversible, o sea, no se vive con SIDA. No porque te detectaste en esa fase, quiere decir que vas a vivir en esa fase el resto de tu vida. Sí. Exacto. Entonces, es reversible. Sí, no, justo. Yo la primera vez que, o sea, cuando me hicieron el diagnóstico, yo estaba perfecto. O sea, tenía a lo mejor, lo que me hizo a mí ir al doctor es que estuve teniendo cándida de manera recurrente. Y entonces, típico que googleas, ¿no? Cándida. Y de pronto te sale ahí sistema inmune bajo, asociado muchas veces a gente con VIH. Todos tenemos cándida, solo que tu sistema la va combatiendo. Exactamente. Exacto. Y entonces, cuando yo llegué a la clínica Condesa a hacerme el diagnóstico y salí de ahí, o sea, la persona que me dio el resultado me dijo, es que te tienes que ir ahorita al hospital. Y yo, pues, ¿qué pasa? O sea, sí, yo me veía bien, me sentía bien y demás. No solo era el tema de la cándida. Me dijo, es que tienes, o sea, tus defensas tenemos que tener, o sea, una persona sana tiene creo que entre 500 y 700 y yo tenía 34. Entonces, exactamente. Entonces el doctor fue así como, no, vete al hospital. Y entonces en ese momento hablé con una amiga, me consiguió el contacto de un infectólogo, hablé con él y me dijo, no, calma. O sea, si no te pasa nada, si no tienes algo más grave, empieza con el tratamiento y ya, o sea, no tienes por qué internar si no te está pasando nada. Entonces, yo creo que muchas veces también lo que decías, no nos imaginamos que el VIH o que el SIDA tiene que ver ya cuando presentas un cuadro de ciertas enfermedades, como puede ser neumonía, el sarcoma, etcétera. Pero hay gente que puede estar bien mucho tiempo teniendo VIH hasta que llega un punto en el que el cuerpo ya no puede hacer frente a todas las infecciones, pero no precisamente se ve como la imagen que tenemos. No, como cualquier enfermedad, o sea, si tú tienes la diabetes controlada, la presión alta controlada, si tú tienes, no sé, la cándida controlada, si tú tienes lo que sea, no pasa nada. El problema es cuando cualquier enfermedad se desborda, muchas cosas salen. Ahora, acuérdate, Enrique, que una persona puede vivir con VIH muchos años sin presentar ningún síntoma, pero sí es capaz de transmitirlo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo una práctica de riesgo, yo adquiero el VIH hoy, y ni por aquí me pasa que estoy en riesgo y no me hago una prueba, ese virus va a seguir ahí. El tema es que si yo tengo una práctica con alguien, se lo voy a transmitir a esa persona, ¿no? Siempre cuando lo cojas sin condón. Sin condón, claro. Por eso es que en un momento dado, una persona que vive con VIH, que tiene ya su tratamiento y que llega, como dice el compañero, a estar indetectable, no transmite la infección. La bronca es con todas las personas que hoy en día tienen prácticas sexuales, por ejemplo, sin condón, con alguien que vive con VIH y no lo sabe. Esa es la bronca. O sea, hoy por hoy lo que dirías es que el pedo no es la gente que tiene VIH y que lo sabe y que está en tratamiento. El pedo son toda la bola de güeyes que llevan años cogiendo y que nunca se hacen una prueba y que están contagiados. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, sí, totalmente. Nada más, o sea, como que, bueno, ahí como... Empieza el debate. Mi mente se me fue un poquito a... No pasa siempre, o sea, no como por tener una práctica de riesgo con alguien sin preservativo, ya es señal, porque también eso causa un poquito de miedo colectivo, el estarse testeando como a cada rato y demás. Es como un poco malo. Lo malo que yo veo aquí son los excesos. O sea, ni puedes ir por la vida totalmente despreocupado pensando que no te va a pasar, pero tampoco puedes ir por la vida todos los días creyendo que cada pareja sexual, cada pareja sexual que tengas posiblemente te va a transmitir VIH. Entonces, calma, no es tampoco de miedo colectivo. Yo creo que lo que necesitamos hoy día es una cultura consciente del VIH y una cultura actualizada, porque a lo mejor, no sé, digámoslo, ahorita no vamos muy lejos,
el tema de la educación con la salud sexual. Las personas que quieren acceder a la información, que quieren educarse, que quieren cultivarse con temas de salud sexual, a lo mejor son vistos como promiscuos, son vistos como personas que a lo mejor están haciendo algo mal, personas que quieren adoctrinar a los niños, a las infancias, a los adolescentes. Realmente es quitarle las herramientas necesarias para que creen su propia cultura de cuidado sexual. Y pueden decidir. Exacto, porque, pues, por ejemplo, no es lo que te decía. Si hablamos de VIH, ahorita llevamos minutos discutiendo de cómo se transmite a través de la vía sexual, ¿no? Es la más común, es obvio. El tema acá es que hay que enseñarte que si quieres evitar que te transmitan VIH, puedes usar condón, tienes mecanismos de prevención como la PrEP, como la PEP, en qué caso se utiliza, si tú eres una persona que... ¿Cuáles son las prácticas de riesgo? Creo que eso es también súper importante. Mapear cuáles son las prácticas de riesgo, porque muchas veces pasa entre la misma comunidad, y justamente ahí iba contigo, que cuando nos dividíamos en estos dos grupos, ¿no? Como del grupo que está como súper enfocado en decir yo siempre lo voy a hacer con el preservativo y te voy a preguntar tu estatus serológico y demás, son como este juez, ¿no? Que juzga a las personas que a lo mejor tienen prácticas de riesgo, pero a lo mejor precisamente no lo saben, o que precisamente igual y lo saben, pero como tú lo decías, a lo mejor son personas que pues ya tienen como prácticas de riesgo que siempre son como consensuadas también con la otra persona. Ese es también creo que otro punto al que podríamos llegar a tocar. Cuando una práctica de riesgo es consensuada, porque esto pasa mucho en la comunidad gay. Imagínate que yo tengo una práctica de riesgo con una persona y a lo mejor no tengo la cultura del cuidado del VIH o de alguna otra ITS. Entonces a lo mejor en el momento tenemos la práctica sin condón y demás, y al terminar me cae como el cargo de conciencia y es como de, oye, pero estás sano, ¿verdad? Y entonces es como, ¿cómo? O sea, estás dejando tu salud sexual en manos de otra persona, como por... O sea, realmente creo que va desde enseñarte, te digo, mecanismos alternos de prevención sumados al condón, cuáles son las prácticas de riesgo real, pero también enseñarte que tu sexualidad es meramente... no me gusta hablar tanto de responsabilidad, porque cuando se habla de responsabilidad se asume un juicio, se asume como una culpa. Entonces, yo creo que va un poquito más desde lo que tu autonomía corporal te permite, las prácticas de riesgo donde puedes y quieres participar y en cuáles no. Entonces, mientras tu autonomía te diga que lo que estás haciendo está bien, estás seguro, estás consensuado y demás, es válido. Cuando las prácticas no son consensuadas, que hablemos de agresiones sexuales, de alguna situación, exacto, creo que ya es otro tema muy aparte y es donde justamente es como de, no, si no te di mi consenso. La práctica del stealthing, que se da mucho en la comunidad, ¿no? Donde tenemos la práctica con condón, pero a lo mejor la persona que está haciendo el rol de activo se retira el preservativo sin preguntarle a la otra persona si realmente quería que se quitara el preservativo. Termina la práctica y se da cuenta que eyacularon dentro de la persona que estaba haciendo el receptivo, pero no fue consensuado, no fue un mutuo acuerdo, sino realmente fue como una práctica que la persona con el rol activo decidió en el momento. Entonces, te digo, vamos como de prácticas a prácticas, pero esa cultura consciente de lo que implica tener una práctica de riesgo sin el condón, con el condón, qué pasa si se rompe, qué pasa si esto, si el otro, también es creo que donde tendríamos que enfocarnos más en este momento que en estar como señalando o averiguando el por qué las personas viviendo con VIH son o no las responsables de que el virus se siga replicando. Porque justamente como tú lo decías, en este momento para muchas personas es mucho más seguro tener una práctica de riesgo a lo mejor con una persona que vive con VIH, pero que está en control virológico, que tener un encuentro de riesgo con una persona que no tiene cultura de testea, exacto, y que realmente nada más va por la vida como creyendo que a él nunca o a ella nunca le va a pasar, a ella nunca le va a pasar. Entonces, digo, vamos como enfocados a esa cultura de la prevención y a enseñarte que pues realmente el VIH tampoco ya no es como una sentencia de muerte. Sí. ¿Cómo fue ese día ahí con tu familia? Complicadísimo. O sea, complicadísimo en el sentido de que, pues bueno, nunca, para empezar, el afrontarlo yo fue como muy difícil, porque yo me acuerdo que en mi casa era como, cuídate, es que te vas a enfermar, o sea, como que ese mensaje, ¿no? Muchas veces. Sí, súper común. Ajá. Entonces al final de pronto era como, puta, eso es una profecía autocumplida de tanto que me dijeron y ahí va, ¿no? Entonces empezarlo a decir fue obviamente duro en el sentido de, pues no sabe ni siquiera cómo afrontarlo en ese momento, yo tampoco.
no fui a terapia, no fui a nada como para yo mismo lidiar con todo ese proceso. Entonces, decirlo con tu familia, empezarlo a comunicar, pues no es fácil cuando tú mismo no estás en un buen lugar para afrontar la situación. Y entonces a mí lo que me pasó es que yo durante mucho tiempo lo mantuve oculto, o sea, no quería que nadie se enterara. Y yo creo que eso es lo que más daño nos hace, el cargarlo como si fuera realmente algo muy malo, muy oscuro, esa culpa, esa vergüenza. Culpa, sí. Exactamente, porque eso, pues al final de cuentas, nos acaba muchas veces aislando. El tema, por ejemplo, de cuando quieres tener una pareja, ¿no? Y empiezas con estas preguntas de, ¿le digo o no le digo? Puta, es que, pero, ¿qué hago? Y si le digo y me rechaza, y si le digo o no le digo, pero de alguna manera se entera cuando me vea tomando retrovirales. Sí. O sea, entran en juego muchas cosas que todo tiene que ver con la falta de información, la falta de apertura de este tema, que es lo que hablábamos. O sea, al final la gente prefiere no verlo, no tocar esos temas, y entonces no empezamos a hablar de lo que implica. Y lo que decías ahorita de la responsabilidad, yo sí creo que es un aspecto de responsabilidad con nosotros mismos, cómo empezamos a establecer las relaciones sexuales. Y algo que veo muy común es que gran parte del colectivo, pues obviamente siendo gays, tenemos un montón de temas de autoestima, de confianza, de rechazo y demás, que muchas veces el exigir, el que la otra persona se ponga un condón para respetar lo que yo estoy decidiendo, muchas veces me genera un miedo al rechazo, a decir, es que este güey me va a decir que no, o me va a decir que fresa, etcétera. Entonces, yo creo que también tiene que ver mucho con ese aspecto de qué tanto nos cuidamos. Yo estoy seguro, o sea, mis prácticas de las pocas, porque realmente no fue que estuviera por todos lados, ¿no? Pero mis pocas prácticas que tuve sin protección, muchas veces fue por ese aspecto, decir, no, es que si le digo que se ponga un condón, ¿qué va a pasar? Y al mismo tiempo, esa idea como de autocastigarnos por no haberle pedido que se pudiera. Exactamente. Entonces yo creo que sí es un tema importante el empezar a hablar de esto en muchos espacios. O sea, porque no solamente es exclusivo ya del colectivo, sino toda la gente puede estar expuesta al VIH. Yo creo que una chava que se va a casar y que le diga a su güey, oye, quiero saber si tienes VIH, el morro se ha de ofender, decir, ¿cómo te atreves a pensar que yo pudiera llegar a tener? Pues sí, güey. Sí. ¿No? Uh-huh. O una señora casada que el esposo se va de viaje, le digo, cada 3 meses quiero que me demuestres que no tienes VIH porque no confío en ti y vamos a coger con condón cuando siempre habíamos cogido sin condón. O sea, son cosas que las otras poblaciones se tienen que enfrentar a eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, en temas gubernamentales, ¿vamos mejor o vamos peor en tema de información? Yo me imaginaba en este sexenio que en la mañanera, como se han hablado tantas cosas, se ha hablado hasta de Loret de Mola, pues dije, pues se va a hablar de VIH, ¿no? Y va a llegar el secretario de Salud a dar una cátedra para que la gente que sigue la mañanera se informe, y no pasó. En términos gubernamentales, ¿dónde estamos? Mire, yo tuve un desacierto con un subsecretario de Salud, porque decía, a ver, ¿qué caso tiene que el gobierno invierta en ustedes, las organizaciones, que dicen que están trabajando con la población, con toda la población, que hacen talleres, que hacen campañas, etcétera, si me siguen reportando que hay casos? ¡Qué pendejo! Esa fue su lógica. O sea, imagínate el mismo tema con el diabetes. ¿De qué sirve todas las fundaciones para o el poder del consumidor con los etiquetados negros y sigue habiendo diabéticos? Pues por eso. O sea, esto confirma la regla. Entonces, ¿qué sucedió? No mames. Que hubo un desinterés, al menos en la fundación así lo vimos, de parte del gobierno de decir, vamos a entrarle a este financiamiento a las organizaciones, vamos a entrarle a un trabajo serio, vamos a entrarle a realmente hacer un seguimiento de qué resultados han tenido, qué avances tienen, cuáles son los retos, donde vamos a entrar gobierno y sociedad, ¿no? Recortan un presupuesto, muchas organizaciones o se reinventaron para seguir subsistiendo y ahora o te lo tronar. cobran. Y te lo cobran, ¿no? Sí. Te cobran las vacunas y te cobran la asesoría para poder mantenerse. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Objetivamente, si hay la compra consolidada del medicamento antirretroviral, por lo menos hasta 2026. Después va a ser un tema que se tiene que debatir. Y esto lo hablamos
hace por lo menos 10 años, de que no iba a haber un presupuesto que soportara este gran avance de la epidemia. Por eso es que desde la sociedad civil reclamamos mucho tener los financiamientos para hacer toda esta labor de trabajar con la población y en la medida de lo posible reducir el número de casos, porque si no entonces iba a llegar el momento en que esta compra de los medicamentos No iba a alcanzar. no iba a alcanzar. ¿Qué pasó? Algo que nosotros sí observamos, un tema en la cadena de distribución. Antes se escudaban de que el laboratorio contrataba al distribuidor y luego a las clínicas. A fin de cortar eso, el gobierno se la compra, pero no hay cómo distribuir. O sea, medicamento hay, pero no donde tiene que estar. No donde tiene que estar. Por eso es que sigue habiendo mucho la bronca de que a veces el usuario va a su clínica y no hay. Y no hay, no porque no esté el medicamento. No porque no ha sí llegado. está, porque no ha llegado. Ok. Y el tema es que cuando la persona tiene esa respuesta, ¿qué hace? O lo busca en el mercado negro, o tiene que buscar la opción en estos grupos y en estas organizaciones donde a veces hacemos acopio de este medicamento y lo distribuimos. O sea, lo que me estás diciendo es, el gobierno a través del IMSS y del ISSSTE no te da el medicamento, pero tampoco te lo da a través de las ONGs porque paró el presupuesto. Entonces, por ninguno de los dos lados donde antes se obtenía el medicamento, ya no lo hay. Ya no lo hay. Ok. Desde acá, desde donde yo trabajo, somos muy confrontativos, demasiado. Una de las grandes protestas que tuvimos fue el 1 de diciembre afuera de la Secretaría de Salud, reclamándole a Cencida, que es como la cabeza que dirige todo este programa de la prevención del VIH en el país, es que hay un montón de problemas gubernamentales, o sea, desde el desabasto, desde la falta de recursos para poder distribuir el medicamento, hasta un sistema de salud que está colapsado. O sea, en el país el sistema de salud está colapsadísimo. La atención que tienen las personas viviendo con VIH en el IMSS, en el ISSSTE, en el Capacits, es totalmente desinformada y al mismo tiempo también le hace falta sensibilización al personal que atiende. Porque muchas veces tú como persona viviendo con VIH vas a tu consulta y el médico no está, el médico se fue de vacaciones, las enfermeras te tratan mal. En la caja cuando recoges tu medicamento, así de que casi anuncian de que el paciente fulanito viene por Biktarvy para el VIH y es como, híjole. O sea, va más allá como desde, todo el tema de la organización, de la planificación del cómo se va a conseguir, de la distribución y demás, pero también tenemos un problema con el sistema cuando no está capacitado para atender al VIH. Es un sistema que no tiene la capacidad ni no es capaz de medir cómo puede afectar eso a un paciente viviendo con VIH. Si una persona va por su tratamiento y por más que quiera seguir con su tratamiento para seguir indetectable y estar bien él y poder mantener su estado de salud óptimo, si va y en la farmacia le dicen, es que no hay medicamento, te ponen tu sellito en el IMSS, ¿no? De sin existencia, es como, ni aunque quieras vas a estar bien. En el privado? Pues hay como muchos precios en las cajas de los antirretrovirales. No sé, por ejemplo, me viene a la cabeza el precio del Movitrem, que se combina con el Prescovix. El Movitrem te sale como en 4,000 pesos. Para un mes. Para un mes, para 30 días. Y el Prescovix te sale como en 8,000. El Biktarvy, que es una caja, es como el última generación, que es solamente una pastilla todos los días, sale entre 12,000 y 13,000 pesos al mes. Entonces no es sostenible, la verdad, el comprarlo por fuera. Es por eso que pues necesitamos que el gobierno haga su chamba y que realmente tenga la capacidad de poder, porque muchas veces esa es la excusa, ¿no? Cuando nosotros reclamamos que hay desabasto de antirretrovirales en el país, salen las autoridades a decir, mira, no hay desabasto. Aquí en México, aquí está el medicamento, pero de nada me sirve si justamente no está donde tiene que estar. No está en las farmacias donde tiene que abastecerse el medicamento, está abandonado en una bodega. Pasó hace poco en el Instituto de Pediatría, una persona que conocemos que dirige Infancias Visibles levantó una denuncia porque el medicamento que le daban a los niños estaba caducado. Entonces, si una persona adulta puede de alguna manera afrontar esa decisión de, bueno, no me están dando medicamento por esta o esta situación, un infante viviendo con VIH tampoco y menor posibilidad lo va a poder afrontar.
porque él solamente sabe que tiene que tomar su medicamento y ya. Pero también volvemos al punto de toda la carga y el estigma que hay en la enfermedad, porque ¿qué pasó cuando cuando no hubo medicamentos para el cáncer? Todo el mundo salió a gritar, no sé qué, pero cuando no había medicamentos para el VIH, era como, no, se van a manifestar, jotos, no sé qué, o sea... Sí, lo buscaron. Sí, esos son como los sí, principales argumentos con los que siempre nos atacan cuando protestamos. Es como de, pues si te pasó por joto, te pasó por esto, así. Tú querías, sabías. sí, ¿Qué lo estaría uso. mal? Pon tú que sí te pasó. ¿Y por qué tendrías que vivir castigado y señalado de parte del Estado y la sociedad civil por haber tenido placer y que eso te haya llevado a un contagio, a una transmisión? Claro. Es lo mismo con la diabetes, ¿no? Yo lo veo igual que el cáncer de fumadores. O sea, uno de cada 2 fumadores va a tener cáncer porque fuma. Y nadie le está diciendo, por tu placer de fumar, pues al final hay muchas cosas en las que te puedes contagiar teniendo placer. Claro. ¿No? O sea, te puedes comiendo dulces, el placer de comer dulces, el placer de fumar, el placer de beber Coca-Cola, el placer de beber alcohol. Claro. Todo eso te puede llevar a enfermedades y no te están juzgando. Claro. ¿Sabes? También hace falta mucho hacerle entender al resto de la sociedad que cuando pasa por vía sexual, no siempre es de manera consensuada. Yo creo que hace falta solamente hacerle entender al resto de la sociedad en general que el VIH no es justamente como el enemigo, o las personas viviendo con VIH no son el enemigo, no es como el enemigo en común que tienen. ¿Por qué? En mi caso, por ejemplo, cuando yo me entero que vivo con VIH, fue por un tema de agresión sexual. O sea, no fue por mi consentimiento, yo no consentí la práctica de riesgo. Pero sin embargo, a los ojos de la gente, cuando no conocen la historia, o sea, fue porque yo estuve de promiscuo, porque yo visitaba lugares de encuentro, porque yo tenía apps de ligue, o sea, entonces, algo que también siento que hace falta mucho entender, yo creo que a nivel general, es que no hay que tener no hay que darle una cara triste al VIH. Porque muchas veces pasa eso también. El querer como revictimizar a las personas que viven con VIH también está muy, muy cañón. Porque si, ejemplo, si tú... No necesito tu lástima. Exacto. O sea, aparte no es como que me tengas que ver como hacia abajo, como con condescendencia y demás. Sino realmente va como desde el, ok, ¿qué pasa si mi pareja me dice que vive con VIH? ¿Qué pasa si mi hijo, si mi nieto, si mi abuelo, si mi papá me dice que vive con VIH? Porque hoy día cualquier persona te puede compartir que vive con VIH. Pero entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Hace falta más empatía en general. Yo lo asimilo mucho cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer. Si alguien me dice, oye, me detectaron cáncer, el resto de su familia va a decir, pobrecito de ti, ven, te abrazo, yo te acompaño a tus quimios y demás. Pero si una persona dice, oye, me detectaron VIH, híjole, pues te pasó porque quisiste, manito, ni modo, y te toca estar solo y pasar todos los procesos de vinculación a los servicios de salud, de seguimiento, a tus consultas médicas, a la atención como integral que debería de tener una persona de VIH positiva, se trunca de golpe. Entonces es como de, no tienes una red de apoyo, no tienes terapia psicológica o no puedes acceder a ella, no tienes una correcta adherencia porque te da miedo qué pasa si el medicamento no hace, qué pasa si me genera resistencia, o sea, eso también es parte del problema. Y lo que decías, perdón, el tema de la gente que trabaja en el sector salud, obviamente desde ahí se tiene que trabajar todo este estigma, porque si tú llegas a una consulta y el médico te trata de la chingada porque... Por jotito. Sí, es que tal cual. Eso pasa. Exactamente, tal lo cual. que decía, ¿no? La enfermera casi de, vean este joto que se lleva sus medicamentos. El médico del IMSS, lo primero que te dice es, tú que ya tienes VIH, tienes que coger con condón sí o sí, el resto de tu vida. Y es como, ¿pero por qué? ¿Por qué? O sea, va desde mi autonomía, desde mis prácticas y las prácticas que pueda llegar a consensuar con alguien más. Me hiciste pensar, cuando un paciente tiene cáncer, como no es su culpa, ¿no? Entonces todo el sistema está a favor de él y cuando supera las quimios, toca la campanita, ¿no? Claro. Pero cuando el paciente con VIH por fin logra obtener indetectabilidad, o sea, esto quiere decir que el virus está muy bajito en su sangre. Exacto. No hace esto, ¿no? Porque, o sea, mejor que ni haga ruido, ¿no? Porque no tendrías por qué sentirte orgulloso de haber superado la viralidad de tu virus y no te lo vamos a celebrar. Entonces, es cierto, y todo tiene que ver, yo creo que, claro, es que se lo buscó por gozar y tenemos un tema,
No pasa nada si gozas con televisión, no pasa nada si gozas con azúcar, no pasa nada si gozas con harinas refinadas, pero si gozas con tu culo, entonces ahí Vas para abajo, es vas tu para abajo culpa. y todo lo que te pase Exacto. va a ser tu culpa, entonces no se habla, por lo tanto se contagia más. Digo, perdón, se transmite, se transmite más. Y entonces estamos en este tema de donde el seguro social ni siquiera, o sea, el propio sistema te señala. Sí, te revictimiza. Sí. Es como si dijera una señora en la farmacia, vengo por mi tratamiento para cáncer de pulmón. Este pinche fumador de mierda que estuvo desde los 30 años fumando. Sí. Usted ¿Cómo te lo no buscó. quiere que tener? Y ahí van y te juzgan. Y eso sí pasa con el VIH, pero no pasa con lo demás. Y es que, te digo, realmente el tema de la falta de sensibilización con el personal, hace falta incluso capacitarle, caramba. Cuando una persona que tiene seguridad social va y les pregunta, oye, quiero acceder al programa de PrEP, ¿qué es eso? Entonces, Expliquemos qué es el PrEP. el PrEP es una herramienta profiláctica, es decir, de prevención, para evitar que en una práctica de riesgo te transmitan VIH. O sea, tú te tomas retrovirales, te administras diario, te tomas la pastilla. Puede ser diaria o bajo demanda. Ajá. Entonces, Y ya te bajo demanda protege. es como eventual. Entonces, lo que puedes es que tú puedes tener sexo con una persona sin condón y si esta persona tiene mucha carga o poca carga, no te contagias de VIH. Exactamente. Aunque una Pero- persona no esté en control, si tú estás tomando PrEP, no hay riesgo de transmisión, por lo menos absoluto, porque vaya, el PrEP funciona al 94% en toma diaria, en PrEP bajo demanda funciona al 86%. Además que un día sí, un día no. No, es un esquema que se conoce como 2-1-1, se toman 2 tabletas, por lo menos 2 horas antes de tener el encuentro sexual, puedes tomarlo entre 2 y 24 horas antes del encuentro, una tableta 24 horas después y una última 48 horas después de la primera toma. Hay 4 tabletas. Funciona para la población que a lo mejor no tiene tantos encuentros sexuales casuales, Sino que de repente que tienen... sabe que se va a Exacto. escapar y... Exacto. Entonces, y la toma diaria, pues es una tabletita todos los días a la misma hora y listo. Ok. A ver, conclusiones. Prácticas de alto riesgo. ¿Cuáles son? Básicamente donde haya sangre, en el caso de los varones, líquido preeyaculatorio o semen. Mujeres, fluidos vaginales. Yo ahí lo circunscribo. Hay que tener mucho cuidado porque si hay vías de entrada, es probable que el virus... ¿Si hay qué, perdón? Vías de entrada. Por ejemplo, si hay una herida, por ejemplo, si hay un golpe, se lastime la piel o la mucosa, puede que Cualquier haya cosa que llegara que a sangrar. sangre. Yo ahí tengo mucho cuidado. Ok. Hacerle sexo oral a alguien no es alto riesgo. No es de riesgo. Para VIH. Para otras enfermedades sí, pero para VIH VIH no lo es. O sea, podemos hacer Huawei sin ningún problema, sin ningún tema. Tranquilos. ¿Que se vengan en tu boca es alto riesgo o es bajo riesgo? A menos que tengas una lesión profunda donde incluso el médico dentista te haya indicado no puedes tener prácticas sexuales orales, no puedes comer carnes rojas, no puedes hacer esto. Claro, porque las bacterias de las carnes rojas también se te pueden incubar ahí. Claro, ¿no? entonces si no hay ningún tipo de lesión de ese tipo, no pasa absolutamente nada. Ok. Y bueno, y el objetivo de esto es, o sea, no tenemos que culparnos por gozar. Todos quisiéramos poder coger con quien se nos diera la gana y que no pasara nada. La realidad biológica es que no es así, pero ¿en tu clínica hay pruebas? Tenemos pruebas tanto de VIH como de sífilis. Estamos de lunes a sábado en fundecida.mx, ahí nos pueden buscar. ¿En San Pedro de los Pinos? San Pedro de los Pinos, somos vecinos. Y aparte, otra red de servicios de apoyo, vivas o no vivas con VIH, están los servicios para todas las personas. O sea, si tienes un diagnóstico, te dan acompañamiento psicológico, terapia y grupos de apoyo, ¿correcto? Grupos de apoyo. ¿Tú? Conclusiones. Yo creo que ahí como que va un statement para quien sea que Dilo. lo pueda ver y que le sirva. Si acabas de recibir un diagnóstico de VIH, no te sientas culpable. Si no tienes una red de apoyo, tampoco es necesario que la tengas cerca de ti. Crea tu propia red de apoyo. Hay asociaciones civiles como Vive Libre que te vamos a ayudar con el acompañamiento, te vamos a dar como un espacio seguro para poder hablar del tema. Si quieres acceder a la PrEP, a la PEP, igual, acércate a Vive Libre, también te vamos a ayudar. Y acá, muy importante, de verdad. Lo primero que yo aprendí
después de recibir mi diagnóstico es, no me voy a morir de VIH, pero sí me voy a morir con él. Entonces, el apoyo no solamente tiene que ser momentáneo. No tiene que ser momentáneo, ¿de acuerdo? O sea, el apoyo puede perdurar por mucho tiempo y tampoco quiero que vean a las personas viviendo con VIH como el punto de infección o como esa parte que te hace vulnerable, vaya. Sino, sigue siendo una persona. Acuérdate que la H dentro de las siglas es de humano. Entonces, seguimos siendo humanos, personas tal cual. Sigo siendo buen hijo, sigo siendo buen trabajador, sigo siendo buen tío, buen hermano, no sé, tengo una pareja y demás. Entonces, ojo por ahí. Hay que cuidar un poquito más el estigma que se tiene respecto a este tema para poder hablarlo de manera segura. Crear espacios seguros. Sé un espacio seguro para las personas. En este momento de la sala a lo mejor podríamos haber hablado pestes del VIH sin saber que a lo mejor yo soy una persona que vive con VIH. Entonces, creen espacios seguros, sean ese espacio seguro para las personas que viven con VIH y pues tratan de no juzgarles en general, o sea, como que, mira, el momento en el que entiendan que de verdad el VIH no tiene nada que ver ni con tu sexualidad, ni con tu orientación sexual, con tu expresión de género, con tu edad, con absolutamente nada de eso, el VIH no discrimina, no lo hagas tú. No me voy a morir de VIH, pero sí me voy a morir con él. Sí. Como la gente que tiene diabetes, Sí. como la gente que tiene fibromialgia, como la gente que tiene problemas de dermatitis. Muchas veces hay muchas enfermedades con todo el mundo se muere con eso igualito. Sí, sí. ¿Qué consejo le darías a la gente que sabe que tiene VIH y no se lo ha compartido a sus familiares? Bueno, ahí el tema de los familiares es bastante complicado porque muchas veces no es un espacio seguro, como dice compañera, se me fue tu nombre, perdóname. La inventada esta. Pero yo creo que muchas veces creemos que la familia es nuestra red de apoyo cuando muchas veces no lo es realmente. Entonces, lo que decía, buscar un espacio seguro que puede ser más bien un amigo, un terapeuta, alguien con que realmente puedas sentirte seguro y que sepas que lo va a recibir con empatía y que te va a tratar bien al momento de comunicarlo. No precisamente tiene que ser la familia y también la familia no tiene por qué enterarse muchas veces. Exacto. A menos que tú creas que va a ser un espacio que te va a recibir bien, porque muchas veces puede ser algo contraproducente que no te va a ayudar en nada. O sea, lo que dirías es, si no tienes un espacio seguro a la mano, busca a quien pudiera hacer un espacio seguro para empezar a compartir ideas y pelotear. Crea tu espacio seguro. Exactamente, para crear tu propio espacio seguro. Sí, sí, sobre todo porque el tema de vivirlo en silencio y en soledad se vuelve una carga que si empezamos a hablar sobre el impacto que tiene las emociones en el sistema inmune, es muy grande. Entonces hay mucha gente que le cuesta también incluso trabajo aumentar su sistema inmune porque emocionalmente tiene una carga, una depresión, una frustración, un enojo. Exactamente, entonces si no se trabaja todo eso, cuesta mucho trabajo empezar a salir de ahí. Entonces yo creo que es algo súper importante, sobre todo para la gente que tiene VIH. Ahora, Fer, últimamente sus redes sociales, Fer está hablando de este tema. Si ustedes tienen dudas, si quieren alguien que los acompañe, que no es de una ONG, sino es una persona de San Pedro de los Pinos, ¿qué? @Fernando_Pasquel_. Y es muy bonito, acaba de compartir sus historias, entonces ya lo hizo público. Entonces, él tiene experiencia para acompañarte en este proceso. Sí, acá también de este lado me pueden escribir, les podemos ayudar con las pruebas, con el seguimiento, con la vinculación, con el acompañamiento. Somos una red de apoyo, también tenemos grupos de apoyo comunitario, entonces, pues nada, creen ese espacio seguro, de verdad les va a ayudar muchísimo. Y también acuérdense que su diagnóstico es solamente de ustedes y de nadie más. O sea que ustedes deciden con quién lo comparten y con quién no, entonces, ojo ahí. Vivir con VIH ya es una condición de vida. Desde hace más de 40 años ya está con nosotros. Seguramente se va a quedar otro tiempo más, entonces me sumo a lo que dicen. Un rato, güey. Me sumo a lo que dicen los compañeros. Crear estos espacios, crear sobre todo la oportunidad. Vivir con VIH siempre te puede llevar a reencontrar muchas cosas que quizás las tengas por ahí un poquito escondidas. La cuestión es darte el chance y empezar a vivir todo esto. Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA. SIDA. @Fundacida. Fundacida. Ahí nos pueden encontrar. Y recuerden, amigos, tener VIH no debe dar vergüenza. A mí una vez salí con un güey y me dijo, es que tengo algo muy importante que decirte. ¿Y luego qué? Y me dijo, pues que estoy positivo. Eso es lo importante que tienes que decirme. Para mí sería grave que fueras panista, güey. Esto sí me daría pena, güey. Pero que tengas VIH positivo, que estés en tratamiento, a mí me da exactamente lo mismo, ¿no?
vergüenza ser panista. Eso sí da pena, güey. Eso sí. Pero bueno, nos vamos, nos fueron los ignorantes. Hagan los comentarios, por favor. Estamos desde el Fiesta Americana, Viaducto Aeropuerto. Muchas gracias porque está súper cómodo, está más grande, cabemos mejor. Entonces, muchas gracias y síganos en redes, los vamos a etiquetar ahí para que ustedes puedan platicar y hablemos y debatamos de todo. Si tú tienes dudas, igual un día en la cena familiar habla el tema del VIH y ve cómo reaccionan tus familiares para ver que veas que ellos tienen razón en lo que están diciendo. Y ve cómo todos se quedan callados. Exactamente.